Hola, bienvenidos a una nueva edición de Estilo Humano. Esta semana vamos a estar hablando sobre los metales, que son obviamente elementos de la naturaleza que tenemos en nuestro día a día, en prácticamente todo lo que hacemos, y es uno de los más antiguos en su descubrimiento. Desde la edad de piedras de 6.000 años antes de Cristo, la plata y el oro fueron los primeros metales que el hombre empezó a poder utilizar o que descubrió, primero golpeándolo y luego con el fuego fundiéndolo y utilizándolo para diferentes cosas. De ahí tenemos obviamente el bronce, el hierro y muchos otros metales que utilizamos en nuestro día a día, desde nuestra ropa interior hasta juguetes, hasta artefactos de cocina, muebles, prácticamente para todo nuestro alrededor hay algún tipo de metal siempre incluido. Así que eso es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Otro elemento de nuestro día a día que también está hecho de metales muchas veces son las gafas. Hoy en día vemos gafas o lentes de todo tipo y muchos de ellos, como digo, hechos de metal. Su origen, especialmente de las gafas de sol, nace en China, o se dice que es de China, en el siglo XII, donde se ahumaban los tintes de los cristales, lo utilizaban los jueces y era más que todo para que no pudieran ver los ojos de ellos y poder entonces evitar que vieran un veredicto. Luego hacia el siglo XX, más que todo con el cine mudo, llegan los primeros lentes de sol como los conocemos hoy en día, más que todo de la mano de Sam Foster, que empieza a vender estos lentes de sol por la calle, y las actrices y actores de Hollywood les fascinó porque tenían que estar enfrente de estas luces súper fuertes todo el tiempo y obviamente al utilizar estos lentes con ahumados o más oscuros los ayudaba muchísimo. Luego en el año 1936 nacen los primeros lentes polarizados, en especial de la mano de la compañía de Ray-Ban y con el creador de la marca Polaroid. Un señor llamado Edwin Land fue entonces el que inventó los primeros lentes polarizados y de ahí obviamente se ha hecho súper popular a través de los tiempos. Buenas, nos encontramos en Óptica Luneta. Mi nombre es Rosalén Castillo, soy la optómetra de la clínica. En el día de hoy le vamos a hablar de los aros de metal. Existen gran variedad de aros de metal, entre ellos están los de titanio, que son los más utilizados porque es un material liviano, hipoalergénico, por el cual no se pela ni pierde color. Existen aros de titanio, que son un material 100% liviano, flexible, hipoalergénico, y por consiguiente es una de las primeras elecciones de los pacientes. Existen los aros de acero inoxidable, estos tampoco pierden color y sirven también para pacientes con tipo de alergias. Existen combinaciones de acetanium, que son aros de acetato con titanio, es como un 50 y 50. Sirven también para las personas que son alérgicas. Están los clásicos de metal, que son aros de metal de níquel, que son bañados con tipos de aluminio para mantener el efecto de un metal óptico. En nuestra tienda podrás encontrar tanto de la gama básica de titanium, que son los más buscados, hasta aceros inoxidables. En versión titanium puedes encontrar de gama alta, porque es titanium japonés, es el mismo que se utiliza para los instrumentos quirúrgicos. Los aros de titanio son más flexibles y más livianos, dando un poco de resistencia al material para impacto. Los que son níquel bañados en metal son aros que el costo es más bajo y su resistencia a impactos es más bajo. Existen, como les comentaba, los de oro, son metales bastante resistentes a impacto. Aquí en Luneta los esperamos porque tenemos una gama amplia y diversa de los diferentes materiales. Un elemento de nuestro día a día y bastante íntimo, como por ejemplo nuestros brasieres, también tiene algo de metal dentro de ellos y es las varillas. Las varillas que muchas mujeres utilizamos en nuestro brasier del día a día para poder sostener el busto. En el año 1893 es el primer patente de algo que es parecido a la varilla que conocemos hoy en día. Y como digo, son estos de algún tipo de metal y luego más adelante diferentes plásticos que sostienen el busto. Este era como una modificación del corsé tradicional y lo más cercano lo conocemos al push-up bra de hoy en día. Y era con Marie Tussauds que básicamente hizo esta patente de estos pedacitos como de
eran de metal o de cartón, pero principalmente de metal, que eran cubiertos con sedas y con diferentes tipos de telas para poner entonces debajo del busto y separarlos un poquito. Pero fue más que todo en el año 1940 con el actor de cine Howard Hughes, que él estaba haciendo la película The Outlaw con Jane Russell, que le manda a diseñar un brasier que él quisiera que la mujer tuviera el busto mucho más, esta chica tuviera el busto mucho más llamativo. Pero dice Jane Russell que ella en secreto utilizaba su propio brasier porque este era muy doloroso. Entonces, de ahí más o menos la primera idea de estos brasieres con estas varillas bastante fuertes, un poquito como los cone bras que se utilizaron en esa época, y actrices, por ejemplo, como Marilyn Monroe y otras empezaron entonces a utilizar este tipo de brasier. De ahí, obviamente, la varilla se empezó a utilizar en casi todo tipo de brasieres, más que todo, como digo, para sostener y para algún tipo como de salud en realidad a la hora de tener tu busto, aunque sabemos que también tienen ciertos problemas de salud también al utilizar este tipo de varillas. Algunas han sido un poquito contraproducentes. En el año 1990 se incorporó por primera vez, por ejemplo, también en los vestidos de baños, en diferentes camisones. Ya solamente no se usa para brasieres, sino para otro tipo de cosas también, y poder entonces estar un poquito más cómoda y no tener que usar brasier todo el tiempo. Hola, mi nombre es María José Tomás, estamos actualmente en Steven Multiplaza en el departamento de ropa íntima y vamos a seguir hablando de lo que son las varillas en los tipos de brasieres. Vamos a comenzar con los brasier que son básicos. Las varillas normalmente son mucho más cómodas, más flexibles porque son tipos de brasier que usamos todos los días. Tenemos las varillas en brasier que son mucho más tendencia, en donde dependiendo del tipo de busto que la cliente tenga, pues va a buscar su comodidad. Tenemos siluetas en donde la varilla puede ser un poco más amplia o más chica, en donde va a recoger el busto a medida que la clienta lo desee. Tenemos los brasieres strapless, en donde la cliente, dependiendo del tipo de vestuario, va a necesitar que no se le vean las tiras, y por eso también las varillas son totalmente distintas, en donde está recogiendo el busto de manera en que la cliente se sienta mucho más cómoda. Actualmente tenemos tipos de brasier en donde la parte de la espalda recoge y la parte de adelante recoge mucho más, apoyando también en las varillas, la comodidad del cliente y la forma del busto. Para aquella cliente en talla plus también tenemos aquellos tipos de siluetas de brasier en donde la varilla es mucho más amplia y le recoge para que ella se sienta totalmente cómoda durante todo el día. Los invitamos al departamento de ropa íntima de Stevens Multiplaza, donde van a poder encontrar muchas marcas y cualquier tipo de bra que los van a hacer sentir mucho más cómodas. Otro artefacto, pieza, producto que está hecho de metal son los zippers o cremalleras, algo que utilizamos en nuestro día a día, y la verdad es que su historia es bastante interesante. Empezó más que todo para poder amarrarse las botas muy altas, y tener que amarrárselas con botones o con cordones, y por eso empiezan entonces a pensar en una idea de poder amarrárselo de manera más fácil. En eso llega un señor llamado Elias Howe, que fue el que patentó e inventó la máquina de coser, y crea entonces este tipo de cierre, muy parecido al zipper de hoy en día, pero no tuvo mucho éxito porque no quiso comercializarlo mucho, pero sí creó la patente para eso. 40 años después llega un señor llamado de apellido Hudson, que él también tenía muchos otros inventos y era muy popular. Crea entonces el clasp locker, que es lo más parecido, como digo, al zipper del día de hoy, y entonces crea la patente y crea una compañía en específico para empezar a venderlo, y lo muestra entonces en 1893 en la Feria de Chicago, y es todo un éxito. Lo único que no le va muy bien más adelante porque los zippers se trababan mucho. Luego, un par de años después, en la compañía de Judson llega un ingeniero de Europa llamado Gideon Sombach, que empieza a idear algo muy parecido también a esta patente original de Judson. Él se casa con la hija de él y llega a ser como el jefe de diseño, y crea entonces una nueva patente, y esta la más cercana la conocemos hoy en día, que pasa de 4 pulgadas a 10 pulgadas los dientes que tenía el zipper, y era de 2 hileras diferentes que se juntaban. O sea que, como digo, lo más parecido a una cremallera del día de hoy, y eso obviamente tiene un éxito enorme, y empieza a crear entonces máquinas industrializadas para poder entonces hacerlos en masa.
Luego en el año 1917, Goodrich crea los zippers, los pone en sus botas de hule, y entonces es el primero en llamarlo zipper literalmente. Y más que todo se utilizaba para botas y también para petacas de cigarrillos especialmente. Hasta ese momento, como digo, se utilizaba solamente para esas dos cosas y empieza a utilizarse en la ropa un par de años después en un comercial para vestimenta infantil, más que todo para que los niños pudieran empezar a utilizar los zippers y vestirse completamente solos. En el año 1937 que se hace lo más popular posible y de ahí obviamente los zippers se han utilizado para casi todo. Lo vemos no solamente en pantalones como en el año 37 empezó, sino también en todo tipo de ropa en nuestro día a día. Existen diferentes versiones de los zippers. Pero como podemos ver, empezó más que todo por necesidad de poder amarrar los zapatos y las botas de manera más fácil. Y después de conocer la historia de los zippers o cremalleras, que es súper interesante y súper práctica para nuestro día a día, vamos a ver las diferentes opciones que existen en el mercado de todo tipo, en especial las metálicas, obviamente, o las de que son de diferentes tipos de metales, por el programa de hoy, aquí en Stevens. Tenemos ropa de hombre, tenemos cosas de hogar, tenemos ropa de mujer, porque obviamente no todo va para todo tipo de cosas. Vamos a empezar entonces con las que son de espiral o de poliéster, que son básicamente las que tienen esta forma de espiral y están hechas más que todo para pantalones, para también, por ejemplo, cojines, que tienden a ser bastante resistentes. Obviamente mientras más grandes son y más fuertes, más resisten, pero tienden a ser las que son muy fáciles de esconder, inclusive, como digo, para pantalones que son más delicados, para bolsos, para cosas de hogar y cosas que no son muy llamativas. La versión número 2 son los que son metálicos, literalmente, están hechos por lo general de latón y son los que se usan, por ejemplo, en jeans, en chaquetas de cuero, muchas veces son decorativos, por ejemplo, como este. Y son hechos, por ejemplo, de tonos de oro, o tonos cobre, o metálicos, o grises, todo dependiendo de la decoración que quieran. Obviamente, mientras más gruesos y más grandes sean, mucho mejor y mucho más resistentes. Son los que, como les digo, vemos, por ejemplo, en los jeans o los pantalones un poquito más gruesos porque necesitan un poco más de resistencia. Y como digo, están hechos principalmente de eso. Hoy en día también muchas marcas inclusive pintan estos metálicos, por ejemplo, de colores neones o de colores pasteles para que sean mucho más lindos, porque como digo, tienden a ser un poco más visibles que los otros. Número 3 son los que son de inyección, que son por lo general las que utilizamos para cosas más deportivas y más grandes, que tienden a verse casi siempre. Tiene una mezcla aquí de un poquito de metal también con la parte como del plástico. Muchas veces también es metal pintado, no necesariamente es plástico, pero son mucho más gruesos los dientes, entonces por eso son mucho más resistentes, por ejemplo para hoodies como estos, o lo que son los jackets de invierno y cosas así bien grandes y bien resistentes. Número 3, y por lo general también son hechos de metales, son los que son separados, que es lo que vemos aquí abajo, que literalmente se separa de un lado y del otro el zipper, o sea, llega hasta abajo, a diferencia de otros que no se separan hasta abajo, sino que simplemente es un zipper tradicional. Aquí vemos el zipper abierto, como podemos ver, está hecho más que todo para tops que son tipo corsé, o vestidos que se quieren abrir hasta abajo, chaquetas que se tienen que abrir hasta abajo. Para eso se utilizan los que son así separados. Y por último, que son los más temidos muchas veces por las modistas porque son bastante complicaditos y se dañan bastante, son los invisibles, que son obviamente los que no se ven por adentro pero no por afuera. Son perfectos para vestidos, para pantalones, para blusas, que obviamente tienen que verse mucho más delicados y no pueden ser muy gruesos. La mayoría de las veces también está hecho de metal la misma agarradera y la manera en que están hechos por adentro, pero como digo, son invisibles porque no se ven. Así que esos son los tipos de cremalleras o zippers que existen en la mayoría, pues. Obviamente hay versiones un poquito diferentes según los diseñadores. La mayoría está hecho de algún tipo de metal, otros hay variaciones de plástico por una cuestión de técnica y de tecnología y cosas más modernas, pero como vemos todo tiene su funcionalidad y aquí hay diferentes versiones en Stevens. El oro, como sabemos, también fue uno de los primeros metales en ser descubiertos y trabajados. Alrededor de 4000 años antes de Cristo se ha visto, por ejemplo, en Europa del Este y también en zonas como Irak. Pero los indios fueron los primeros en trabajar el oro de manera rica en joyería y poder utilizarlo en su cuerpo y tener toda esta industria que hasta el día de hoy fue creciendo. Luego los egipcios también en el año 2500 a.C., el oro también era muy importante para ellos, era una industria muy grande, fueron los primeros también en tener el concepto de minería del oro. Pero por ejemplo para los griegos y romanos era visto como algo un poco más negativo, era como algo visto inclusive como medio mortal, decía que sus dioses eran los que tenían el oro y estaban hechos de oro, así que lo veían de un poquito diferente, no utilizaban tanto ese tipo de metal, sino hasta más adelante. Así que cada una de las diferentes civilizaciones veía la utilización del
el oro como algo completamente diferente. Luego, con la llegada de la revolución industrial, toma otro giro por completo, ya no es algo tan artesanal, ni siquiera tan caro, y empiezan a crearse de manera un poco más masiva la utilización de diferentes materiales, en especial, como digo, el oro. Empiezan a nacer diferentes tendencias, por ejemplo, como las más artesanales, como el Art Deco. Inclusive hay un grupo de gente que se concentra mucho en esa parte más artesanal a raíz del crecimiento más industrial. Y obviamente empiezan a hacer también las compañías de diseño de joyas que conocemos hoy en día. Así que, como digo, el oro se ha procesado de maneras diferentes dependiendo de las áreas donde fue encontrada. Y hoy en día es uno de los metales más preciados y también más utilizados en joyería. Y para conocer las diferentes opciones que hay hoy en día del oro en la joyería, fuimos a Mercurio Joyeros en Soho Mall para ver las diferentes opciones que hay de oro blanco, de oro amarillo, pero principalmente del oro rosado. Empezó en Rusia en el siglo XIX, le llamaban el oro de Rusia porque básicamente eran los únicos que lo utilizaban. Y es una mezcla de oro amarillo con un poquito de bronce. Obviamente depende de la cantidad, depende del tono rosado. Y empezó con Fabergé, que era el joyero del zar, que hacía sus famosos huevos de Fabergé y le ponía ese color. Así que se hizo muy popular y bueno, era en Rusia que lo utilizaban. Durante el siglo XX, ya se hizo popular en prácticamente todas partes del mundo, en especial en Estados Unidos también. Y como había mucha opulencia y mucha riqueza durante los años 20, las joyas eran espectaculares, incluyendo con este tono rosado. Un tono que también es muy favorecedor a todo tipo de piel, va a ser súper lindo, muy brillante y por eso se usaba mucho. De ahí se ha hecho muy popular, grandes joyeros han creado piezas hermosísimas con este tono rosado. En el último tiempo se ha hecho más famoso que nunca, pero como digo, queda bonito en casi todo tipo de piel, tiene mucho brillo y hoy en día tiene también un look así vintage súper lindo. Así que aquí en Mercurio Joyeros no solamente tienen el tradicional oro amarillo y también blanco, sino también este oro rosado tan lindo y con una historia tan interesante. La Autoridad de Turismo de Panamá te invita a celebrar Panamá como la capital de moda centroamericana, en el evento que llena al país de glamour, Fashion Week Panamá. Del 11 al 13 de octubre, en el Centro de Convenciones Atlapa, podrás disfrutar de desfiles, conversatorios, fashion market y exhibición de productos de vanguardia. Encuentra detalles en www.fashionweekpanama.com y en las redes sociales @FashionWeekPty. Boletos de venta en www.tustiquetes.com. Produce Physical Modelos. Patrocinan a beneficio de... Otro metal de los más antiguos es el cobre o el bronce. Existe desde hace 7000 años antes de Cristo más o menos en regiones como Irak, por ejemplo, y utilizaba mucho para diferentes tipos de cosas y ahorita vamos para eso. También se ha encontrado, por ejemplo, en los lagos de América del Norte, más que todos los nativos utilizaban para hacer diferentes tipos de artefactos como flechas, por ejemplo. Pero se conoce alrededor de 5000 años antes de Cristo que se empiezan a utilizar en la edad de bronce específicamente para cosas como, por ejemplo, calderos. Los calderos donde se hacía la comida y donde se cocinaba todo estaban más que todo hechos de bronce y de cobre, porque sabían desde un principio que era mucho mejor para mantener el calor. Su forma redonda también lo hacían de forma redonda, hacía que fuera mucho más homogéneo. Por ejemplo, dice que los irlandeses copiaron estas ollas de bronce que veían en el Mediterráneo y así lo llevaron hacia el norte. También se dice que los egipcios utilizaban el bronce o el cobre para guardar aceites y el agua y mantenerlos porque sabían de sus propiedades antibacterianas. Así que sabemos que más que todo el cobre y el bronce se utilizaban desde el principio que se descubrió para poder entonces proteger cosas y también cocinar. Luego, con la llegada de las ollas per se, no solamente los calderos, también se empezó a utilizar, más que todos los romanos hacían todas sus ollas de bronce, que por más que era mucho más caro, decían que duraban mucho más y se cocinaba mucho mejor la comida, tanto sí que se utilizó en las áreas rurales, en las casas, hasta más o menos mediados del siglo XIX.
Luego, con la llegada hacia América, el descubrimiento de América y más que todo el establecimiento de los países, sé que en Estados Unidos, más o menos en el año 1700, 1800, se utilizaban también estas ollas de bronce, donde se cocinaba la comida afuera y se dejaba ahí todo el día. Luego, en los años 1800, con la llegada de la Revolución Industrial, a finales del siglo XIX, se dejan de hacer de manera manual y hacer las hojas y obviamente ya toma su crecimiento mucho más masivo. Y también empiezan a descubrir que tiene propiedades conductoras de electricidad, sabemos que los pobres se utilizan también para eso, y también todas las propiedades que tienen para nuestro cuerpo positivas. Y más que todo el cobre se ha utilizado, como digo, no solamente para decoración y para joyas, sino más que todo para cocina, por todas las propiedades que tiene. Dato interesante, el cobre es uno de los elementos de la naturaleza, de metales más nativos, que no necesitan mezclarse con absolutamente nada, así que por eso sus propiedades son tan ricas y tan fuertes. Nos encontramos en Stevens, en el departamento de hogar, decoración, cocina, porque vamos a hablar sobre el cobre y su utilización en la cocina específicamente y todos los usos que tienen los cuidados, por ejemplo, con esta olla. Las ollas de cobre se han utilizado al principio de los tiempos para la cocina porque son buenísimas por muchas razones. Los cocineros les encanta. Número uno, porque pueden mantener el calor de una manera uniforme. O sea, en toda la olla el calor se mantiene por igual y es bastante homogéneo, lo cual es buenísimo para los alimentos y también para que no se pegue la comida en la parte de abajo. Número dos, también es muy bueno en términos para lo que son las bacterias, o sea, tiene muchas propiedades para evitar que entren bacterias, o sea que es muy higiénico a la hora de cocinar y también permite que las verduras y todo lo otro que vayas a cocinar se mantenga mucho más bonito el color y no se pongan tan negras y no le entre mucho oxígeno. O sea que en general es muy bueno para los alimentos y para que se mantenga más tiempo. Por ejemplo, para hacer mermeladas también es buenísimo porque dice que mantiene mucho el tono, el color, el sabor y también que dure más tiempo la mermelada al hacerse en ollas de cobre. Otra parte positiva es que no tiende a intoxicarte de manera tan fácil a diferencia de otros tipos de metales como el aluminio o el plomo, que no te das cuenta, poquito a poquito te puede ir intoxicando a la hora de cocinar. Con el cobre, y esa es la parte un poquito más negativa, es que tiende a ponerse como un tinte azulado, una capita azulada en la parte de abajo, pero que es muy fácil de limpiar y eso te das cuenta que es tóxico de una vez. Pero como digo, es fácil de limpiar y hay partes negativas. Otra parte negativa es que tiene que ser un poquito más elevado el costo que otros metales. Pero, como digo, se puede limpiar fácilmente. Un consejo, se puede poner zumo de limón, le pones vinagre caliente y le pones sal y con eso frotas toda la parte del cobre y luego lo limpias con agua caliente y listo. Con eso puedes volver a utilizarlo, están brillantes y bonitos y como digo, son buenísimos para el calor y para que los vegetales y la comida se mantengan mucho mejor. Y bueno, ese fue un pantallazo de los diferentes metales que conocemos en nuestro día a día y su utilización en cosas como nuestra ropa interior, como la decoración, como la cocina, como la joyería. Mi nombre es Debbie Kuzniecki y nos vemos entonces en una próxima edición de Estilo Humano. La Autoridad de Turismo de Panamá te invita a celebrar Panamá como la capital de moda centroamericana, en el evento que llena al país de glamour, Fashion Week Panamá. Del 11 al 13 de octubre, en el Centro de Convenciones Atlapa, podrás disfrutar de desfiles, conversatorios, fashion market y exhibición de productos de vanguardia. Encuentra detalles en www.fashionweekpanama.com y en las redes sociales @FashionWeekPty. Boletos de venta en www.tustiquetes.com. Produce Physical Modelos. Patrocinan a beneficio de